Toda pantalla está construida por campos de información. Me voy a ir a la pantalla de cliente, que es con la que estamos trabajando. Esta es la pantalla de cliente y estos son campos de información. Estos que vemos aquí en blanco son campos de información capturables y los que vemos en gris no son capturables. Básicamente los utilizamos para desplegar información que necesitas ver como usuario, pero que no queremos que tú puedas modificar porque sería procesar o capturar la información de manera errónea o podría generar errores en la operación del sistema. ¿Okay? Pero sí te basta saber que cada campo de información está compuesto por estos espacios en blanco, que es donde tú vas a ir alimentando la información de cada uno de los datos que se requieren alimentar para la entidad, cuando es una persona o empresa o algún objeto como equipo, inmueble, transporte, etcétera, o cuando estamos hablando de un documento como una cotización, pedido, embarque, factura, etcétera, ¿no? Estos son campos de información, así se le llama, campos de información. Bueno, ¿y en qué consiste, no? Cada campo de información es un dato el cual describe parcialmente al documento o entidad al cual pertenece. ¿Por qué lo describe parcialmente? Porque del cliente podemos decir que tenemos aquí el tipo de cliente. Y el tipo de cliente me describe de una manera parcial, es una pequeña pieza de información del cliente. Me dice que el cliente puede ser distribuidor, mayorista, nacional, particular, restaurante, gobierno, etcétera. Vamos a ir viendo, al rato vamos a hablar del campo tipo de cliente y vamos a ver todos los usos que tiene. Por ejemplo, aquí me dice si es un cliente nacional o extranjero, ¿sí? Aquí me va a decir, voy a abrir un cliente ya, ¿sí? El primero que tenga. Y aquí me dice, por ejemplo, la razón social o el nombre del cliente tal y cual fue dado de alta en Hacienda, ¿no? Aquí me dice su RFC, por ejemplo, o la calle en la que vive. Entonces, cada campo es un dato el cual te describe parcialmente el documento o entidad que pertenece. Acuérdense que digo documento porque podemos estar hablando de una cotización, pedido, embarque, o entidad. Estamos hablando de un objeto, de una persona o de una empresa, ¿no? Digamos que es apenas un pedacito de dicho documento o entidad, un pedacito de información, ¿no? Todo campo tiene una etiqueta y un valor, ¿sí? La etiqueta viene siendo esta, ¿sí? Esta que está aquí no la puedo más que apuntar con el mouse. Y el valor es donde ponemos la información. En este caso es el tipo de cliente, decimos que es nacional. El tipo de persona, decimos que es persona moral. La razón social, decimos que la empresa se llama empresa y de abastecimiento, aquí le faltó la D. Empresa de abastecimiento a abarroteras SASB es el nombre de la empresa, ¿no? Entonces todo campo tiene su etiqueta y su valor. ¿Para qué es cada cosa? La etiqueta sirve para indicarte qué valor se espera sea capturado en el campo. Aquí va la razón social, aquí va el tipo de persona, el tipo de cliente, el domicilio, la entrecalle, la clave de país, etcétera. ¿Okay? Y en cada pantalla te comento que no todos los campos tienen etiqueta. Ello obedece a que es, por decirlo de algún modo, una continuación del campo anterior, generalmente el campo de la izquierda. Me voy a ir a la cotización, por ejemplo, y vas a ver que aquí en la cotización, ¿sí? Yo tengo el campo número de cliente y enfrente tengo otro campo que no tiene etiqueta. ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí cliente número 4, te estoy diciendo que es el señor Montalvo Valdés José Ángel, por ejemplo. ¿Ok? Entonces realmente no le pongo etiqueta aquí para no cargar mucho la pantalla de muchos datos o muchas letras o números porque la haces muy pesada, ¿no? Entonces normalmente cuando vemos un campo sin etiquetas porque es una continuación generalmente del campo que está a la izquierda. ¿Ok? El valor se alimenta en un campo tipo texto, es decir, estos campos que ves en blanco son campos tipo texto. ¿Por qué le llamamos así? Porque ahí puedes capturar el texto de la información o el valor del campo, ¿no? Que puede ser un campo numérico o puede ser un campo alfanumérico, ¿de acuerdo? Alfanumérico es letras y números, numérico es puro número. Numérico podemos poner comas, puntos, signos de pesos que se consideran, entre comillas, parte del número o del valor en sí. ¿Okay? Por su utilidad o tipo de dato, cada campo de información utiliza un tipo de campo. Me voy a ir otra vez a la pantalla.
¿Qué es tipo de campo? Por ejemplo, es un campo tipo texto, donde tengo la etiqueta y el texto a capturar. Déjame, voy al campo del cliente. Aquí, número de proveedor. Este es un campo tipo texto, por ejemplo. La etiqueta y el texto donde yo capturo el número del proveedor. Ya después veremos para qué sirve ese campo, ¿no? Pero hay otros campos, por ejemplo, que tienen un botón al lado o en medio entre la etiqueta y el valor, como este, ¿ves? Ese es un tipo de campo. O hay otros que son como estos, que son campos tipo combo box, donde yo despliego una lista de valores y selecciono. O hay campos tipo fecha, por ejemplo, si me voy aquí a ventas, tengo yo un campo fecha que me dice desde cuándo es mi cliente esta persona, ¿de acuerdo? Entonces hay tipos de campos, vamos a verlos ahorita en detalle para familiarizarnos un poquito con ellos y ver cómo los manejamos y los capturamos de una manera más rápida.